¿Será realmente riesgosa la aplicación de plaguicidas para el medio ambiente, para los consumidores, para las aguas? Bueno, soy el profesor Narciso Aguilera de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción y hoy les voy a hablar acerca del proyecto UCO 1795, Fortalecimiento de las capacidades y gestión analítica de la Universidad de Concepción para contribuir a la producción y comercialización de productos hortofrutícolas inocuos en las regiones de Ñuble y Biobío. Este es el título del proyecto. Ahora, ¿por qué surge este proyecto? ¿Cuáles fueron las principales motivaciones de este proyecto? Pues este proyecto surge porque existe una preocupación por parte de los consumidores acerca de la seguridad en la calidad de los alimentos que estamos consumiendo, de si los alimentos que estamos consumiendo están libres o no de productos químicos sintéticos, específicamente de plaguicidas. Y además de eso, generalmente cuando tenemos un problema de salud, que vamos a tratar ese problema con algún nutricionista, con algún médico, una de las principales indicaciones, de las principales indicaciones que nos dan es que consumamos, digamos, muchas frutas, muchas hortalizas, que basemos nuestra alimentación en el consumo de frutas y hortalizas. Sin embargo, la pregunta es, ¿las frutas y las hortalizas están libres de algún tipo de sustancias que nos puedan traer problemas de salud? Pues entonces, preguntas como estas tratamos de resolverlas a través del proyecto UCO 1795 que les mencioné con anterioridad. Cuando hay problemas, digamos, de obesidad, cuando hay problemas muchas veces digestivos, de enfermedades crónicas, etc., estas son las indicaciones. Las indicaciones son: consuma alimentos sanos, saludables, que se basen en frutas y hortalizas. Pero si nosotros incrementamos la alimentación a base de frutas y hortalizas, y estas frutas y hortalizas son portadoras de sustancias que al mismo tiempo nos pueden traer otras consecuencias en la salud, entonces estamos en medio de una situación muy complicada. Lo ideal es consumir frutas y hortalizas, pero que sean inocuas, que estén libres de contaminantes de todo tipo y por supuesto libres de contaminantes plaguicidas. Ahora, este proyecto es un proyecto que se financia con fondos del Ministerio de Educación Superior Regional, y hay varias reparticiones de la Universidad de Concepción que participan en este proyecto. Dentro de ellas está la Facultad de Ciencias Forestales, la Facultad de Farmacia, la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, también la Facultad de Historia y Artes de la Universidad de Concepción, y se unen todas estas facultades para hacer un estudio con académicos de estas facultades, para hacer un estudio holístico desde el punto de vista no solamente de contaminación química que tengan frutas y hortalizas en las regiones del Ñuble y Biobío, sino también desde el punto de vista social. ¿Qué sucede? ¿Qué alcance tiene? ¿Cómo se vislumbra esta problemática? ¿Cuáles son los principales factores que conducen a que haya contaminación de este tipo? Pues en ese sentido se han unido todos estos investigadores y se ha hecho el estudio. Primero se han hecho un escaneo desde el punto de vista químico, y basado en los resultados de este escaneo químico, pues entonces se han programado las capacitaciones para intentar resolver esta problemática. Ahora, si nosotros nos preguntáramos qué alcance tiene esta problemática y desde cuándo se ubican sus orígenes, tenemos que decir que los orígenes de la contaminación por plaguicidas datan desde prácticamente un poco antes de mediados del siglo pasado. Ya en el año 1920, un filósofo austriaco nombrado Rudolf Steiner, que fue quien fundó, es el padre de la agricultura biodinámica, comenzó a notar que había intenciones de utilizar productos químicos sintéticos para aplicarlo en la agricultura, en la producción de plantas, y justamente surge
la agricultura biodinámica fundada por Rudolf Steiner como una acción para dar respuesta a esta posible problemática. Ya en el año 1941, es decir, casi unos 20 años después, en el año 1941, existe una reunión entre el vicepresidente de Estados Unidos de esa época, Henry Wallace, y el presidente de la Fundación Rockefeller, Raymond Fosdick, y esta reunión que ellos tuvieron trajo como consecuencia acuerdos para cimentar, para estructurar lo que posteriormente fue la Revolución Verde. Enfocaron una estrategia hacia desarrollar el mejoramiento genético de varios cultivos, dentro de ellos fundamentalmente el maíz y el trigo. Unos 3 años más tarde, ya en el 1943, 2 años más tarde, en 1943, se reúnen algunos científicos por parte de la Fundación Rockefeller, encabezado por Norman Ernest Borlaug y otros, y los envían a México a trabajar precisamente en el mejoramiento genético del maíz y el trigo, y desarrollan el programa mexicano de mejoramiento genético de maíz y el trigo. Incluso se funda el Centro de Investigación orientado al mejoramiento genético del maíz y el trigo en México. Y esos fueron los inicios, en realidad, de la Revolución Verde. Esto sirvió para que este agrónomo, Norman Ernest Borlaug, que es un agrónomo, un fitopatólogo y genetista norteamericano que encabezó este grupo de trabajo, pues se convirtiera en el padre de la agricultura moderna y de la Revolución Verde. Así se le llamó a él cuando desarrollaron toda esta estrategia de producción híbrida de maíz, de trigo, de otros cereales, y el acompañamiento en ese modelo con maquinarias, con la agroindustria. Y a este señor, este agrónomo norteamericano, Norman Ernest Borlaug, se le dio el premio Nobel por este motivo en el año 1970 y se le denominó el salvador de más de 1.000 millones de vidas humanas. No es menos cierto que estos trabajos que se hicieron de mejoramiento genético trajeron como consecuencia que se incrementaran los rendimientos agrícolas de forma significativa, pero no se tenía claro cuáles iban a ser los impactos que iba a tener esta revolución verde con todos los elementos que la componían. Aquellas granjas pequeñas se convirtieron en agricultura extensiva, el uso de maquinarias, se redujo la biodiversidad por la utilización de monocultivos, se comenzaron a utilizar productos químicos sintéticos de diversos tipos en grandes cantidades y, por supuesto, se comenzó a producir procesos de contaminación que se fueron viendo de a poco, pero mientras tanto, en los primeros años de Revolución Verde, no es menos cierto que se incrementó los rendimientos de estas especies que fueron mejoradas genéticamente, y esto sirvió para resolver el problema del hambre que había en una buena parte de la población. Hay que recordar que prácticamente estaba concluyendo la Segunda Guerra Mundial cuando se comienzan a desarrollar estos estudios y a desarrollar estas especies mejoradas genéticamente. Bueno, había una buena población que estaba con hambre en el mundo y se necesitaba dar una respuesta. Y esto fue una respuesta en ese momento. Por supuesto que fue una respuesta. No hay duda de que fue una respuesta. Bien, pero no habían transcurrido 20 años, prácticamente 20 años, cuando en 1962 se hace la primera denuncia, la denuncia más fuerte de las consecuencias que estaba trayendo la Revolución Verde en todos los países que se estaba aplicando este modelo, que prácticamente era en todo el mundo, y es cuando la bióloga norteamericana Rachel Carson
publica el libro Silent Spring, es decir, Primavera Silenciosa. En este libro se advertía sobre los efectos perjudiciales de los plaguicidas en el medio ambiente, especialmente en las aves. Y esto fue de un impacto tremendísimo, porque creó discusiones sumamente fuertes entre la industria, entre empresarios que se dedicaban a producir este tipo de semilla híbrida y los productos plaguicidas, y el ataque que sufrió esta bióloga, esta científica norteamericana en esa época. Sin embargo, sirvió también Primavera Silenciosa para que se tomara conciencia, para que comenzara a tomarse conciencia. Es por eso que a ella se le llama también, que fue la pionera del ecologismo en este sentido, de los movimientos ecologistas, porque sembró esa semilla, esa preocupación. Y próximamente yo haré un video que estará dedicado específicamente a la vida y al trabajo de Rachel Carson y la actualidad que tiene Primavera Silenciosa en este momento, y cuáles son los matices que podemos colocarle a Primavera Silenciosa en estos momentos, donde todavía se mantiene y se ha incrementado esa situación que fue denunciada en el año 1962. Bien, pero eso va a ser un trabajo que vamos a hacer específicamente para dedicárselo a Rachel Carson y sus aportes a partir de Primavera Silenciosa. Ahora, ¿cómo ha sido la acogida de este proyecto por los diferentes actores, productores, autoridades y consumidores? Pues tenemos que decir que el proyecto UCO 1795 ha sido muy bien acogido por los distintos actores. Al inicio pensábamos que iba a tener un poco más, posiblemente, de algunas precauciones por parte de los productores, que iban a mantener algunas distancias. Sin embargo, nos hemos encontrado con productores que están conscientes de la situación, de la importancia que esto tiene para ellos y para sus familias, también para los consumidores. Y aun cuando muchos utilizan productos químicos sintéticos, no dejan de ser conscientes de que estos productos químicos sintéticos pueden provocar daños, pueden causar daños, y también que ellos pueden ser víctimas de estos productos químicos sintéticos. Saben de los numerosos envenenamientos que han ocurrido, y también saben de que existen muchas enfermedades que posiblemente sean asociadas a estos productos, o enfermedades que comenzaron a hacerse patentes y a ser mucho más frecuentes justamente a partir del momento en que estos productos comenzaron a utilizarse al libre albedrío, en grandes cantidades en el medio ambiente, y por tanto se comenzó a consumir con las ingestas debido a la contaminación de los alimentos. Y eso lo saben los productores, lo saben las autoridades también, y lo saben los consumidores. Y el tema acá es que todos somos consumidores, productores, autoridades y consumidores. Todos somos consumidores y todos estamos preocupados por la misma problemática. Ahora, de que hay que transitar de un modelo convencional que nos dejó la Revolución Verde a un modelo alternativo, un modelo que sea más amigable por el medio ambiente, bueno, eso es verdad. Es cierto, ellos lo saben, se han ido capacitando muchos de ellos, y muchos de estos productores que están bien capacitados, y otros que están en proceso de capacitación, otros que están ávidos por la capacitación, pero al mismo tiempo hay un gran grupo de ellos que está transitando a una agricultura más limpia, a una agricultura más sustentable, a una agricultura que utilice lo menos posible productos químicos sintéticos. Bueno, eso es lo que nos hemos encontrado, y también nos hemos encontrado autoridades Ceremis, de Educación, de Salud, de Agricultura, que han tenido una buena acogida en relación a este proyecto, porque son contribuciones importantes, tanto para el Ministerio de Salud, porque se pone de relieve elementos que pueden afectar a la población, también al Ministerio de Educación, porque es necesario que las personas
se comiencen a educar desde las edades más tempranas en estos elementos de alimentación inocua, de alimentación sana, de producir lo más amigable posible con el medio ambiente, y esto se logra desde los colegios. En los colegios son un motor impulsor. Los niños y las niñas son un motor impulsor para todo esto. Y estos niños y niñas que viven en las zonas cercanas a donde se produce, es decir, la zona cercana a los predios agrícolas, pues son probablemente los futuros agricultores de mañana. Y si logramos que se concienticen desde las primeras edades, pues vamos a tener agricultores de mañana más conscientes de transitar a modelos más limpios, a modelos más sustentables, sobre todas las cosas porque los cambios climáticos, los cambios ecológicos globales nos van a llevar probablemente a tener más problemáticas, a plagas posiblemente más violentas, a periodos de sequía más prolongados, a temperaturas más altas, etcétera, que se van a crear un panorama para la producción de alimentos con lo que hay que lidiar y buscar alternativas que no sean necesarias y obligatoriamente la utilización de productos químicos sintéticos, sino que los productos químicos sintéticos progresivamente se vayan sustituyendo por otras variantes menos agresivas, menos contaminantes. No podemos decir que los productos químicos sintéticos los vamos a poder eliminar de un momento para otro. Además, tenemos una población de prácticamente 8.000 millones de personas que hay que darle alimentos en todo nuestro planeta. Pero sí podemos decir que se está trabajando, que ya hay una experiencia y que hay paradigmas que están demostrando que es posible producir con una reducida cantidad de estos productos químicos sintéticos e incluso producir sin la utilización de estos productos químicos sintéticos. Ahora, ¿cuáles son las principales limitaciones que hemos tenido que enfrentar durante el desarrollo de esta iniciativa? Pues realmente ha estado relacionada con los cambios que han existido en el país. Justamente este proyecto se aprueba en el año 2017, finales del 2017, y comenzamos a implementarlo a inicio del 2018, y bueno, han ocurrido muchos cambios de gobierno, cambios de gabinetes, también cambio de autoridades en la propia Universidad de Concepción, estallido social, coronavirus, es decir, hemos tenido que transitar por escenarios cambiantes, complejos, durante prácticamente los 3 años que hemos estado desarrollando este proyecto, pero bueno, nos las hemos ingeniado para dar respuesta y para garantizar que los objetivos se hayan cumplido o se estén cumpliendo mayoritariamente. Casi siempre cuando se plantea un proyecto, sea en la vida personal o en la vida laboral, no está exento de tener que superar obstáculos, y nosotros hemos tenido que superar varios obstáculos. Ahora, ¿cuáles son los principales resultados o hallazgos que se han obtenido hasta el momento? Pues tenemos que decirles que en materia de hortalizas, si nos referimos a una matriz de hortalizas de lechuga, acelga, tomate, puerro, cilantro, perejil, repollo, rábano, por ejemplo, hemos podido detectar insecticidas, herbicidas y fungicidas. Insecticidas, por ejemplo, y voy a ir a la denominación del producto activo. En el caso de insecticida, básicamente en toda esta matriz de hortalizas hemos detectado tiofencar y ciromacina. En el caso de los herbicidas, hemos detectado metribuzina y linurón. En el caso de los fungicidas, triticonazol, carbendazima y pripiconazol. Ahora, de todos ellos, el 50% de los plaguicidas detectados han sido fungicidas, y un 25% aproximadamente de herbicidas y otro 25% aproximadamente de insecticidas. Ahora, las transgresiones, que es cuando las concentraciones que se detectan en las frutas y hortalizas superan el límite máximo residual permisible, que es
el que establece el Códex Alimentario. Nosotros nos dirigimos por el Códex Alimentario Europeo. Bueno, la mayor cantidad de estas transgresiones corresponden a fungicidas y a herbicidas. Y hay algunos casos bien llamativos. Por ejemplo, el insecticida Etiofencar está prohibido en Chile por la resolución número 714 del 16 de julio del 2002. Está prohibido el Etiofencar y sin embargo sigue apareciendo. Y sigue apareciendo porque todavía hay bodegas que lo tienen. Hay todavía algunos agricultores que probablemente lo tengan dentro de su reserva y lo siguen utilizando. Pero también es muy probable que todavía esté residente en el suelo, todavía no haya desaparecido, todavía no se haya degradado completamente y están apareciendo este tipo de insecticida prohibido ya en Chile, todavía está apareciendo en algunos de los productos que se obtienen en las áreas, en los predios agrícolas, sobre todo en el caso de las hortalizas. También hay otro insecticida en el caso de la metribuzina, que está prohibido en Chile a partir del 16 de junio del 2019 y, sin embargo, también sigue apareciendo, sobre todo en cilantro, lechuga y perejil. Podemos decir también que en el caso de las frutas, las berries específicamente, las frambuesas y frutillas fueron las que resultaron más con mayor concentración de estos tipos de productos plaguicidas, fueron positivas a insecticidas, a acaricidas, a fungicidas, a herbicidas. Pero la mayor cantidad, porque una cosa es que aparezcan positivas y otra que hayan transgresiones, porque pueden aparecer positivas y sin embargo las concentraciones están por debajo del límite máximo residual. Y puede ser, entonces, en otros casos, que si las concentraciones superen el límite máximo residual establecido por el Códex Alimentario. Y este fue el caso, por ejemplo, de la frambuesa, de las variedades tanto Meeker como la variedad Chilliwack. Y en estas variedades, las transgresiones estuvieron registradas por fungicidas moderadamente peligrosos, como el caso del tripticonazol y el insecticida ciromacina. Es decir, tenemos presencia de sustancias de este tipo tanto en hortalizas como en frutas. Ahora, la mayor cantidad de transgresiones se obtuvieron en ferias libres, porque se hicieron muestreo en ferias libres, en plantaciones en proceso y en supermercados. Y en el orden que les voy a decir es la importancia de mayores transgresiones a menores transgresiones. Mayores transgresiones en ferias libres. Le continúan plantaciones en proceso y por último los supermercados. Quiere decir que los productos de los supermercados son los productos donde se obtuvieron muestras con menores concentraciones de contaminantes plaguicidas. Y esto responde a que la mayoría de los productos que llegan al supermercado en materia de frutas y hortalizas tienen que cumplir con algunos estándares, e incluso dentro de esos estándares el agua de riego que tiene que estar clorada, etc. Y entonces parece que ese filtro ha hecho que se reduzca la cantidad de transgresiones que aparecen en las hortalizas y las frutas que se venden que se comercializan en los supermercados. No quiere decir que no haya, sino lo que estoy planteando es que hay menos que lo que se detectó en las ferias libres y también en las plantaciones en proceso cuando se hicieron muestreos de estas plantaciones en proceso. Ahora, en todo este estudio se involucró a una empresa orgánica y a algunos productores orgánicos. Ahora uno se preguntaría, ¿pero por qué se involucran a productores orgánicos? Se supone que están certificados, que no exista contaminación ahí. Bueno, se utilizaron estos muestreos, uno para verificar realmente que su situación es de cero presencia de productos contaminantes y otra para utilizarlos como patrón comparativo y demostrar que la metodología que hemos estado utilizando es una metodología que es correcta.
por lo menos si se encontraban concentraciones hasta cierto nivel en estas empresas y en estos productores orgánicos debería ser mucho menor. Pero por fortuna no existieron detecciones de contaminantes plaguicidas en la empresa Organifruit Chile, ni tampoco en los productores orgánicos que fueron objeto de estudio también, de muestreo en el contexto del proyecto. Y eso fue muy positivo para ellos, pero también muy positivo para nosotros, porque por una parte se valida la metodología que estamos utilizando de estudio y por otra parte nos queda la tranquilidad de que estos modelos sí funcionan y que a pesar de que están rodeados por predios no tan lejanos de productores convencionales, ellos se las han ingeniado para que sus producciones no estén contaminadas. Eso ha sido muy positivo. Ahora, este proyecto también ha contribuido a la formación de capital humano porque hay varios estudiantes que están realizando memoria de título en el contexto de estas investigaciones y van a ser, sobre todo son estudiantes de la carrera de Ingeniería en Biotecnología Vegetal. Uno de ellos está haciendo un estudio comparativo de los distintos modelos, el modelo orgánico y modelo convencional, para evaluar cómo se ha comportado esta dinámica de contaminación en uno y otro modelo. Hay otro estudiante que está haciendo un estudio relativo a comparar los distintos escenarios de muestreos, tanto plantaciones en proceso, ferias libres, supermercados, y poder revelar los elementos más importantes del comportamiento de estas contaminaciones en las distintas matrices de productos agrícolas que han sido evaluados en el proyecto en los contextos productivos que le he mencionado. Esto también se convertirá en artículos para ser publicados en revistas, esperemos que en revistas de buen posicionamiento científico. Casi siempre, también tenemos que, antes de pasar a otro elemento, también tenemos que decir que durante este proyecto se desarrolló un postdoctoral de la doctora Lubia Guedes, que ha sido una investigadora muy importante para este proyecto, ha aportado muchísimo, ha contribuido desde el punto de vista investigativo, desde el punto de vista de gestión del mismo proyecto, y estamos muy agradecidos de la colaboración que ella ha tenido durante todo el desarrollo de este proyecto. Y eso fueron 2 años de trabajo de investigación postdoctoral, así que también hay un investigador postdoctoral que estuvo vinculado a esta iniciativa. Siempre en todo tipo de proyecto hay anécdotas curiosas que de alguna forma u otra crean o matizan lo que ha acontecido de alguna manera. Yo quiero referirme a un muestreo que hicimos en una de las zonas de estudio y nos encontramos con 2 hectáreas de cilantro. Yo nunca había visto 2 hectáreas de cilantro, es decir, siempre había visto el cilantro. Yo soy agrónomo de hace muchísimos años, he trabajado en varios países, en muchos escenarios, pero siempre el cilantro lo había visto en predios pequeños. Pero aquí estaba ubicado en 2 hectáreas compactas de cilantro y desde que llegamos allí noté algunas irregularidades que me indicaban que habían algunas violaciones de las buenas prácticas agrícolas. Bueno, hicimos el muestreo y esta persona que nos acompañó, que es un técnico, una persona joven, saludable, sin que nos percatáramos, consumió unas hojas de cilantro y más o menos como a la hora, quizás 2 horas de haber consumido estas hojas de cilantro, pues comenzó a debutar con un cuadro que aparentaba un preenvenenamiento, es decir, deseos de vomitar, náuseas, dolor de cabeza, calambre en la lengua, en la mandíbula, donde son síntomas de preenvenenamientos o preintoxicación o preenvenenamiento por consumo de algún tipo de plaguicida. Bueno, pues
esta situación se dio, él nos reveló cuando debutó con este cuadro, que había consumido hojas de cilantro sin lavar. Bueno, imagínense que estas hojas de cilantro lo hubiese consumido un niño en una carbonada, en un caldo, en una sopa, o una persona anciana, o una persona con algún problema de salud, alguna enfermedad de tipo crónica. Probablemente no se hubiese detectado que una situación que se hubiese desencadenado con el consumo de este tipo de sustancias presentes en el cilantro, pues se le atribuyera precisamente al cilantro, ¿no? Si va al doctor, al médico, probablemente le pregunten, bueno, ¿qué usted consumió? No, consumió una carbonada. ¿Y qué tenía? No, tenía, entre otras cosas, cilantro. Pero probablemente no se apunte al cilantro como un posible, una posible causa de esta situación. Sin embargo, cuando hicimos los análisis químicos, se detectó que la presencia de insecticida, de herbicida y de fungicida en el cilantro, en todos los casos, superaba los límites máximos residuales, e incluso en algunos de los casos sobre 10 veces superior a lo que plantea el Códex Alimentario. Y esa fue la causa de esta situación que he contado como anécdota curiosa. Por suerte no pasó a mayores, pero sí es una anécdota que sucedió y que refleja el efecto potencial que se puede lograr con el consumo de productos que estén contaminados por algún tipo de plaguicidas. Bueno, ¿qué sucederá con toda esta información valiosa, con base científica que se ha obtenido de este proyecto UCO 1795? Bueno, esto lo colocamos en manos de las autoridades. Nosotros lo que podemos hacer desde la academia es aportar esta información con base científica y colocarla en manos de las autoridades para que hagan lo que corresponda. Y esperamos que esta información sea la puerta de entrada hacia otros proyectos, porque necesitamos estudiar también las aguas. Hemos notado que en la detección de la contaminación hay productos que han sido detectados que los agricultores no han aplicado, que los productores no han aplicado, y entonces esto lo hemos denominado aplicaciones pasivas.